Veamos entonces lo que estábamos llamando, que era el paso número 6. El paso número 6 le vamos a llamar el cálculo de acero por temperatura. Cristian, ¿qué es el acero por temperatura? ¿Me podrías decir? No sé, ingeniero, la verdad no sé. Ok, muy bien. Brian, ¿qué sería el acero o qué te imaginas que es el acero por temperatura? No tengo idea, ingeniero. Pienso que es el acero que resiste al ambiente, pero, o sea, no sabría decirle bien. Ok, ya vas ahí encaminado, pero les hace falta te hace falta una palabrita. Pauli, ¿me podrías decir qué es el acero por temperatura? Supongo yo también que ya estará como que preparado para soportar algún tipo de carga, ¿no? Aparte del de su entorno. Ok, ¿alguien que quiera agregar algo más a lo que dicen sus compañeros? Inge, yo he escuchado el término por temperatura, digamos, en losas muy largas, pero es como que varillas que se colocan en una sola dirección, creo, como que esas varillas son las que soportan la carga de la losa. Entonces, yo he escuchado eso. Ok, muy bien. Inge, Adelante, Bennett. el acero por temperatura se determina a partir de las losas de un sentido y esta tiene la función, digamos, de minimizar la fisuración, o sea, coincide con lo que decía Julio, Ajá. porque reduce la fisuración y, bueno, amarra la estructura en sí, por decirlo. Eso es lo que yo había leído. Muy bien, excelente. Miren, ya realmente tan alejados del tema no estamos y eso parece excelente. Pero para definir qué es el acero por temperatura, creo que nos vamos a referir a algo un poquito más o un poco más atrás de lo que es el diseño como tal. Recordémonos un poquito de cuando vimos materiales de construcción y resistencia de materiales. Y lo decía al inicio de este tema. El concreto, ¿qué es lo que soporta? El concreto soporta compresión. El acero soporta tensión. Y juntos nos dan la resistencia para soportar flexocompresión. Sin embargo, el concreto es un material dúctil que tiene a cambiar de volumen de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre. Por ejemplo, ¿por qué decimos que el concreto necesita estar hidratado para poder fraguar y curarse de buena manera? Pues lógicamente esto viene anidado a que necesita estar hidratado para que su volumen no se reduzca, primero, y segundo, para que llegue a su resistencia nominal de diseño. ¿Por qué les digo esto? Bueno, primero, el acero por temperatura lo definimos como el acero que cubrirá los cambios de volumen por temperatura de la losa que estamos trabajando. Bueno, pero me dirá alguien, mire, Inge, yo siempre miro que la losa de mi casa es de igual volumen siempre. Ah, pues aquí viene lo importante. El concreto, cuando hay temperaturas bajas, se comprime y cuando hay temperaturas altas, se expande. Es decir, que sus moléculas se contraen con tal de resistir los esfuerzos a compresión y cuando hay cambios de temperatura altos, pues las moléculas se expanden y entonces eso genera cierto agrietamiento en el concreto. La madera es llamémosle un material muy parecido al concreto en ese punto. Por ejemplo, vean ustedes en noviembre, si alguien tiene una puerta de madera, si uno la cierra de romplón, puchicas, pasa de largo la puerta, ¿va mucha? En cambio, si uno la empieza a cerrar ahorita en abril o mayo, a veces hasta cuesta cerrarla. ¿Por qué?
porque la madera se expande por el cambio de temperatura. Lo mismo vemos en el concreto. El cambio de temperatura hace que se contraiga y se expanda. Como el concreto no está diseñado para resistir ese tipo de esfuerzo de compresión y expansión directamente, pues eso genera agrietamiento, ¿sí? Ese agrietamiento muchas veces es de manera milimétrica, pero que puede llegar a traducirse como fisuras que pueden producirnos ya grietas de manera estructural o filtraciones de agua, en un caso un poquito más controlable, ¿sí? El acero por temperatura es sumamente importante que lo coloquemos. No sé si ustedes han visto las losas prefabricadas, es decir, las que son de vigueta y bovedía. Se tiene la vigueta, prácticamente, que es la viga que soporta las bovedías, que son los bloquecitos estos que le dan rigidez a la losa. Arriba de la vigueta y bovedía se coloca algo que se le llama electromalla o malla electrosoldada, ¿sí? La función de esta electromalla no es netamente estructural, porque si ustedes se dan cuenta, se coloca sin ningún tipo de cuidado. Solamente arrastramos la malla y ahí que se vaya, ¿sí? ¿Cuál es la función de la electromalla en las losas prefabricadas? Ser el acero por temperatura, para evitar que la vigueta y bovedía en algún momento o se agriete o se separe de su estado inicial. ¿Por qué no? ¿Por qué lo vemos más marcado en losas prefabricadas que en losas tradicionales? Porque la losa tradicional, muchas veces el acero que colocamos a cada 15, 16 o 18 centímetros ya cubre el acero por temperatura, ¿sí? Cuando es una losa en dos sentidos de la deformación o en dos direcciones, pues el canasteado usualmente ya cubre el acero por temperatura. Entonces no es necesario que nosotros vengamos y llamémosle, lo necesitemos obligatoriamente. Sin embargo, en losas de un sentido sí. ¿Por qué? La losa de un sentido, si vemos el ejemplo de ahorita, nosotros colocaremos el refuerzo de riel, bastón y tensión en el sentido corto, ¿no? Pero en el sentido largo no tenemos nada, ni tenemos un momento que diseñar. ¿Cuál es el acero que colocamos acá? Pues le colocamos el acero por temperatura, ¿sí? Que en un momento vamos a ver eso. La fórmula del acero por temperatura, pues es bastante sencilla. Y vamos a decir que el acero por temperatura es igual a 0.002 por la base por el peralte de nuestra losa. En este caso será 0.002 por la base, que la base es la franja unitaria en la cual estamos diseñando nuestra losa, que van a ser 100 centímetros por el peralte. Y el peralte era 9.87 centímetros. 9.87 centímetros. Si nosotros calculamos este acero por temperatura, prácticamente tendríamos que sería 1.97 centímetros cuadrados. Es decir, que en un metro nosotros tendríamos que meter, por ejemplo, una varilla de 3 octavos o dos varillas de 3 octavos para poder calcular el acero por temperatura, ¿no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta fórmula? Bueno, esta fórmula nos sirve ahora para el paso número 7. El paso número 7 nos dice que es la distribución del acero. Para poder distribuir el acero en una losa de un sentido de la deformación, tenemos que tomar en cuenta tres conceptos bien importantes que, aunque ya los vimos hace un par de clases, es importante que nosotros, pues, de cierta manera lo recalquemos nuevamente.
Primero, concepto importante, que el riel cubre el momento positivo. Segundo, que el bastón cubre el momento negativo. Y tres, que la tensión cubre los dos momentos. Tomando en cuenta eso, entonces yo voy a decir, criterio A, que el bastón o el área de acero del bastón la voy prácticamente a calcular con el área de acero negativa, ¿no? Que el riel lo voy a calcular con el área de acero positivo. Y tres, ¿qué tendría que hacer con la tensión? ¿Será que la tensión en algún momento cubre, llamémosle, tendría que sumar el área de acero positiva y el área de acero negativa? ¿O qué hago? ¿Sumo las dos o no sumo las dos? ¿O qué? Perdón. Yo considero, ingeniero, que es como lo hicimos en las vigas, se hacen análisis para ver cuál es el mayor, supongo yo. Ok. Aquí, pues llamémosle, tenemos ciertos conceptos diferentes a los de una viga. En este caso, en las vigas nosotros podemos decir que si hacemos eso, podríamos sumar los momentos o podríamos comparar los momentos o podríamos ver de qué manera interpolamos para poder sacar este momento como tal. Sin embargo, en la losa, por ser un elemento de transmisibilidad de carga directa, nosotros vamos a tener llamémosle una fórmula bastante sencilla, en donde el área de acero de la tensión la vamos a calcular con el área de acero negativa dividido 3. Nada más, ¿sí? No necesitamos comparar, no necesitamos hacer fórmulas, nada. Únicamente la tensión se utiliza con el área de acero negativa dividido 3 o 1/3 del área de acero. Ahora bien, ¿por qué era importante calcular el área de acero por temperatura? Bueno, porque con estos valores que tenemos, nosotros necesitamos comparar con el área de acero por temperatura y usamos el valor mayor de la comparación que estamos haciendo. Veámoslo entonces. Diseñemos, perdón, digamos primero. Según nuestro criterio A, para el bastón tenemos un área de acero negativa. Veamos, el área de acero negativa nos daba 7.44 centímetros cuadrados, ¿no? Bueno. Pero vamos a ver. Tenemos dos tipos de bastones, ¿no? Tenemos el bastón del área de acero negativo de la izquierda, donde había continuidad, y el área de acero negativa de la derecha, donde no había continuidad. Calculemos entonces el bastón izquierdo. Nos iba a decir que teníamos 2.71 centímetros cuadrados. El bastón de la derecha, podríamos decir
que tendría 7.44 centímetros cuadrados. B. El riel nos dice que va a cubrir el acero positivo, lo cual iba a tener un valor de 4.70 centímetros cuadrados. Y que la tensión sería igual al área del bastón dividido 3. Ahora, ¿qué área de bastón? ¿El de 7.44 o el de 2.71? Bueno, ojo, porque aquí siempre debemos de utilizar el área negativa mayor para que pueda soportar todas las cargas que vayamos a utilizar. En este caso sería 7.44 dividido 2. Lo que nos daría entonces un área de 3.7. No es dividido 3, sí. Perdón, sí, tenés razón. Dividido 3. Lo que nos daría un área, ahora sí, de 2.48 centímetros cuadrados. Y es aquí entonces donde viene la comparación con el área de acero por temperatura, que nos había dado un valor de 1.97 centímetros cuadrados. 1.97 centímetros cuadrados. Muy bien. Si hacemos la comparación, entonces, ¿qué nos quedaría, compañeros? ¿Será que ahora cuál utilizamos? ¿Las áreas de acero que tenemos del lado izquierdo o el área de acero por temperatura? Bueno, pues lógicamente, como nos dice la teoría que tenemos que utilizar la mayor, el área de acero por temperatura está cubierta por cada una de estas áreas de acero. No es necesario que nosotros agreguemos una cama extra de área de acero, ¿sí? Sino que únicamente comparamos el valor con cada uno de los que tenemos y utilizamos el mayor. Por lo tanto, decimos que el área de acero por temperatura no va a ser funcional. Teniendo eso claro, entonces, ahora sí vamos a diseñar el área de acero, en donde decimos A, para el bastón izquierdo, tendremos 2.71 centímetros cuadrados. Como estamos utilizando varías 3/8, prácticamente tendríamos, ¿cuánto es el área de una varilla 3/8, compañeros? A ver, vamos a ver. Brian, ¿cuánto es el área de una varilla de 3/8? Ahorita le digo, es que no lo tengo en mente ahorita. Pero ahorita le digo. Órale. Es el área de acero, ¿verdad? Ajá. Yo tengo .72 Punto centímetros cuadrados. .72. Yo me acordaba que era un poquito más, pero creo que no. El diámetro es el que tiene .95, pero el área lo tengo en .71.3, o sea, Sí, .71. .71, tenés razón. Entonces colocamos .71 centímetros cuadrados y calculamos 2.71 dividido 0.71 nos da 3.81. Como no podemos calcular o colocar 3.817 varías, nos vamos siempre al extremo superior. Es decir, lo aproximamos a 4 varías, pero ojo, esas 4 varías no van a ser directamente en toda la losa. Eso es que nosotros, o estas 4 varías, nosotros las tenemos que distribuir en nuestra franja unitaria, es decir, en 1 metro, ¿sí?
Ahora bien, ¿cómo calculamos la separación de estas varillas? Bueno, para el bastón izquierdo, entonces nosotros vamos a decir que estas 4 varillas, perdón, que a la franja unitaria, que eran los 100 centímetros, los vamos a, llamémosle, distribuir en 4 varillas, lo que nos dará entonces a cada 25 centímetros. ¿Sí? ¿Dudas con esto, compañeros? Bueno, veamos el bastón derecho. El bastón derecho, si no estoy mal, teníamos 7.44 centímetros cuadrados. Inge, A ver, ya sí, ya me perdí un poquito. A ver, lo de 1 metro de separación, no estamos hablando de las varillas, sino la separación de las 4 varillas serán los 25 centímetros. ajá, No sé si sea así como es o yo ya me confundí. sí, estás bien. Ahorita te voy a explicar. Prácticamente el metro en el cual estamos dividiendo las 4 varillas que estamos utilizando es la franja unitaria que hemos utilizado para nuestro diseño. Recuérdense, el diseño de la losa se basa, en una franja de 1 metro. Es decir, que en 1 metro nosotros vamos a suponer que eso se comporta igual que toda la losa. Entonces, para averiguar la separación de las varillas, dividimos esa franja unitaria de 1 metro dentro de la cantidad de varillas que nos pide el diseño. Y eso nos va a dar la separación o a cada cuánto tiene que ir la varilla. ¿Me doy a entender, Fauli? Ya, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno. Hagamos ahora entonces del bastón derecho. Lo que nos quedará entonces 7.44 dividido 0.71 centímetros cuadrados, que es el área de una varilla de 3 octavos. Lo que nos quedará 10.48. Pero lógicamente no vamos a tener 10.48 varillas. Entonces lo aproximamos a 11 varillas en 1 metro. Ahora, para calcular la separación de las varillas, será 100 centímetros dividido las 11 varillas. 100 dividido 11 nos da 9.09, lo cual lo vamos a aproximar a 9 centímetros. Veamos que esta sería la separación de la varilla. Lo vamos a colocar aquí en rojo para decir que son resultados importantes. Veamos ahora el riel. La distribución de los rieles. El riel tiene un área de acero de 4.70 centímetros cuadrados, dividido 0.71 centímetros cuadrados, que es el área de una varilla de 3 octavos, nos quedará prácticamente 6.62. Por lo tanto, lo aproximamos hacia arriba y nos quedará 7 varillas en 1 metro. Para calcular la separación de las varillas, decimos que será 100 dividido 7 varillas, lo cual nos dará una separación aproximada de 14.29 centímetros. Ok, aquí es donde no se los expliqué en la parte de arriba, pero creo que va a servir mucho la distribución del riel. Teóricamente nos dice 14.29. Lo podríamos llevar a 14.50, por ejemplo. Distribuir las varillas a 14.50, pero díganle ustedes eso al albañil, los va a mandar por un tubo.
es más fácil que nosotros aproximemos estos 14 centímetros hacia 15 centímetros. ¿Por qué no hay problema que nosotros hagamos eso? Ah, bueno, si fuera un cálculo exacto milimétrico, como que si fuera una estructura muy grande, ahí sí habría problema, porque cada centímetro representa una falla en el diseño. Sin embargo, aquí no, en esta es una losa pequeña, ¿sí? ¿Por qué lo podemos aproximar a 15 centímetros? Ah, porque aquí nos salía, si no estoy mal, 6.62, pero nosotros lo aproximamos a 7, es decir, le pusimos más acero del que necesitaba. Por lo tanto, podemos elevar un poquito también, pues, la separación del acero, porque es un factor de seguridad el siempre aproximar la varilla a lo más grande, ¿ok? Por lo tanto, entonces la separación del bastón derecho también la podemos dejar ya no en 9 centímetros, sino la podemos dejar entonces en 10 centímetros, ¿verdad? Para que sea un valor exacto. Ahora bien, esto ya es netamente cuestión de puro criterio, ¿sí? Si en algún momento yo quiero manejar mi cálculo de manera exacta, pues podría llevar esos 14.29 centímetros a 14 centímetros, por ejemplo, que también es igualmente válido. El chiste de todo esto es que esto ya es netamente criterio. Yo siempre lo hago a manera muy personal, pues siempre lo elevo hacia a una separación que pueda ser funcional en el armado. Veamos ahora la tensión. La tensión tiene 2.48 centímetros cuadrados. Veamos. El acero de la tensión son 2.48 centímetros cuadrados. Dividido 0.71 centímetros cuadrados nos dará 3.49, 3.50. Bueno, 3 varillas y media no las podemos colocar. Entonces aproximamos a 4 varillas en 1 metro. La separación de estas varillas prácticamente serán, llamémosle 100 centímetros dentro de 4 varillas. Esto nos da 25 centímetros exactos. Ok. Hasta aquí nosotros ya tenemos prácticamente distribuido y diseñada la losa, diseñado el acero, ¿no? Pero ojo, esto va a ser en el sentido corto de la deformación, ¿no, compañeros? Nos hace falta diseñar el sentido largo de la deformación. Bueno, entonces para ello, ¿qué acero colocamos en el sentido largo de la deformación? Ahí colocamos el área de acero por temperatura. Lo que nos daría 1.97 centímetros cuadrados. Sería 1.97 centímetros cuadrados. Dividido 0.71 centímetros cuadrados. Esto nos dará prácticamente 2.78. Lo que lo podemos aproximar a 3 varillas por cada metro de losa. Su separación sería entonces 100 centímetros de mi franja unitaria dividido 3 varillas. Esto me dará 33, aproximadamente 33 centímetros de separación. ¿Ok? Prácticamente ahí ya tenemos diseñada la losa. ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta entonces dibujar un croquis en donde nosotros determinemos nuestra losa como tal. Supongamos que nuestra losa... Ingeniero, A ver.
ese número de 33, ¿será que es factible o se puede aproximar a 35 por los números exactos que estábamos trabajando? Ok, ¿O tendría que quedar en 33? no lo hice porque lo iba a explicar ahorita, pero vaya que hiciste la pregunta. Tenemos, y por eso quería hacer el croquis antes, pero creo que va a ser más funcional hacerlo así ya que hiciste la pregunta. Cuando nosotros diseñamos una losa, tenemos ciertas condiciones hacia las cuales nosotros nos debemos de guiar para hacer, llamémosle, para hacer un diseño lógico o sismo resistente. La primera condición que nos dice es que el acero, el área de acero por momentos, su separación debe ser menor o igual a 20 centímetros. Es decir, mayor a 20 no nos podemos pasar. Siempre tiene que ser o 20 o menos. Primero. Y segundo, que el área de acero por temperatura debe de tener una separación menor o igual a 25 centímetros. ¿Sí? Ojo, estos son requisitos sísmicos. Yo prefiero trabajar con el área de acero por temperatura a 20 centímetros para que se me haga un emparrillado como tal. Esto, claro, se ha comprobado que funciona mediante estudios en zonas sísmicas. Sin embargo, también existe una restricción, pero es una restricción no escrita, que para losas que tengan áreas muy grandes o que cubran luces o vanos muy grandes, esto debería transformarse en 15 centímetros y esto debería quedar como 20 centímetros máximo, ¿sí? Pero insisto, eso es una regla no escrita. Esto es lo que nos dice el código. Si nosotros utilizamos esto, estamos bien porque el código lo dice. Si nosotros utilizamos lo demás, también estamos bien. Bueno, ¿por qué les digo estas condiciones? Viene anidado a lo que nos decía Brian, pero esto va en función también del refuerzo que vamos a ir colocando, que va a ser prácticamente de esta manera, ¿no? Sobre el sentido corto de la deformación vamos a colocar nuestro riel, bastón y tensión, y sobre el sentido largo, pues lógicamente vamos a colocar solamente rieles, es decir, solamente un emparrillado. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque aquí nosotros podemos decir que el riel va a ser número 3 con una separación, llamémosle. El riel tenía 15 centímetros de separación, entonces lo podemos dejar, está bien, ¿no? Nos cubre la norma. Entonces decimos que el riel puede tener 0.15 metros. Veamos también la tensión. La tensión también será con acero número 3, pero esta tensión va a ser a cada 25 centímetros. Bueno, pues entonces ahora me voy a lo que me dicen mis condiciones. Me dice que si es acero por momentos, no me debo pasar de 20 centímetros. Si me cumple más de 25 centímetros, pues lógicamente si reduzco la separación, me va a seguir cumpliendo. No habría mayor clavo, ¿va? Entonces decimos que el riel, perdón, que la tensión la voy a colocar a 0.20 metros. Y ahora, lo que es importante y que tenemos nosotros que señalar es que el bastón número 3 va a ser a cada cuánto. Pero ojo, nosotros tenemos dos bastones. Tenemos el bastón de la derecha y tenemos el bastón de la izquierda. ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? Pues no sé, yo solo digo arriba y abajo.
¿no? Pero ahora me recuerdo de las condiciones que vimos cuando calculamos los momentos. Prácticamente decíamos que el momento negativo de la derecha era WL cuadrados dividido 9, que era prácticamente el acero de la derecha era el que tenía, el que no tenía continuidad, es decir, el que estaba en la parte de arriba. Y el momento izquierda era WL cuadrado dividido 24, que eran miembros construidos monolíticamente con viga de Intel de apoyo, ¿no? Entonces, el momento negativo izquierda era donde tenía continuidad. Por lo tanto, vamos a decir que el bastón número 3 a cada tanto va a ser el bastón del que tenía continuidad. Es decir, ¿dónde estaba? Un bastón que nos pedía separación a cada 25 centímetros, ¿no? Es decir, el bastón que tenía continuidad. Pero me voy a mis restricciones y me dicen que no puedo tener más de 25 centímetros. Bueno, entonces estos 25 centímetros los voy a reducir a 20 centímetros. Y el bastón de la derecha, que no tenía continuidad, pues me pide prácticamente 10 centímetros. Entonces, si lo coloco a 20, me estoy pasando mucho. Por lo tanto, lo dejo a cada 10 centímetros. Por lo tanto, diría que este bastón lo voy a colocar acá 0.10. Perdón, era al revés. A 0.20. Y el bastón de la derecha lo voy a colocar a cada 0.10 metros. Ok, pero eso es con el acero en el sentido de la deformación. ¿Qué pasa con el otro tipo de acero en el sentido largo? Bueno, pues ese entonces voy a decir que va a ser puro riel número 3, pero con esto contesto un poquito la pregunta de Brian. ¿Qué pasa con estos 33 centímetros? Pues lógicamente el acero por temperatura nos dice, según la norma, que lo podemos dejar a cada 25. Yo les digo que lo dejen a cada 20. Va a haber un ingeniero que les dice que lo dejen a cada 15 centímetros. Esa pues ya será decisión de cada uno de ustedes. En este caso nos vamos a guiar a lo que dice la norma y el riel número 3 lo vamos a dejar a cada 0.25 metros. Y prácticamente con este diagrama, compañeros, es como nosotros terminamos de diseñar una losa en un sentido de la deformación. La parte complicada creo yo que es más de criterio, sobre qué cargas ponemos, sobre qué separaciones ponemos y qué área de acero ponemos. ¿Alguna pregunta, compañeros? Inge, A ver. en el paso, ¿cuál era? Donde se comparaba con el acero por temperatura, ahí usted mencionaba que se eligiera el mayor, pero yo no sé si en cierto caso el bastón derecho, izquierdo y el riel y todos esos, la tensión, suelen ser menor al acero por temperatura y si es menor, ¿qué es lo que se trabajaría? O sea, me dio duda eso. Muy buena pregunta. Excelente. Si, por ejemplo, el bastón izquierdo fuera 1.50, ¿ah? Algo así te entendí. Ok. Supongamos que este es 1.50. Pues lógicamente, como escogemos al mayor, este queda descartado y utilizamos 1.97. Entonces lo que hacemos es dividir 1.97 sobre 0.71 y esto nos dará X cantidad de varías, ¿no? Esa X cantidad la dividimos dentro de 100 y eso nos va a dar la separación. Es decir, hacemos lo mismo. Lo único es que lógicamente utilizaríamos el valor mayor. Ya no utilizamos el de 1.50, sino ahora utilizamos el de 1.97. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, Inge. Ok.
¿En qué punto podría pasar esto? Pues esto podría pasar, por ejemplo, en una, llamémosle, en una losa inclinada, donde no tenemos nada de carga prácticamente. ¿La carga cuál sería? El peso propio, ¿sí? O si tenemos una losa final en donde, llamémosle, no va a haber acceso hacia las personas, ¿va? Y nosotros decimos que ya es una losa final que va a ser usada de azotea y que no va a tener ingreso, y esto y el otro, pues sí se puede dar. Que la carga sea muy pequeña, que no requiera refuerzo de acero. Ah, bueno, si nos dice que no requerimos acero de refuerzo, pues solamente utilizamos el acero por temperatura. Tal es el caso de las losas de vigueta y bovedía. La vigueta y bovedía es lo que recibe las cargas como tal, por lo tanto no necesita mayor cantidad de acero, y es ahí donde se utiliza solamente el acero por temperatura para poder, llamémosle, para poder contrarrestar la contracción y expansión del acero como tal. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, regálenme solo un momento, jóvenes. Solo me voy a poner una chumba que me estoy muriendo del frío. Ok, listo. Gracias. Veamos ahora. Prácticamente nos habíamos quedado que íbamos a diseñar estas losas, ¿no? La losa A y la losa B. Podemos decir que la losa A ya la hemos diseñado, pero nos hace falta diseñar la losa B, ¿no? Veamos entonces el diseño de la losa B para terminar de ver estos temas de diseño de losas. Veamos. No vayan a creer ustedes que porque yo le puse B y A, la forma de diseño va a ser totalmente distinta. No, prácticamente tenemos que seguir los mismos pasos. El diseño de losas en un sentido de deformación se diferencia de dos sentidos a un sentido, porque el diseño de momentos de un sentido es con la tablita 6.5.2 que dice la CI. Ahora, para las losas en dos sentidos, utilizamos algo que se le llama coeficientes. Son coeficientes que dependen de la carga viva, de la carga muerta y de la carga última como tal. A la plataforma yo les subí este libro, compañeros, que es el libro de diseño de estructuras de concreto de Arthur H. Nilsson. Por favor, descárguenlo, ¿sí? Para la próxima clase, porque nos va a servir para conocer los coeficientes con los cuales vamos a diseñar la losa en dos sentidos. Pero sin más, entonces, veamos. Diseñemos la losa B. Para diseñar la losa B, lo vamos a hacer por pasos, ¿no? El paso número 1, al igual que en el procedimiento pasado, es determinar el sentido de deformación. ¿Cómo determinamos el sentido de deformación? Mediante la relación A sobre B, en donde nosotros decimos que A es el sentido corto de la losa, que es 3.45, y B es el sentido largo de la losa, que es 4.25, ¿no? En este caso vamos a decir que la relación A sobre B se va a dar dentro de 3.45 sobre
4.25. ¿Cuánto nos da esa relación? Pues nos daría entonces 0.81. Como este es un valor mayor a 0.50, entonces el sentido de la deformación es en dos sentidos. Por eso, o es en dos direcciones. Por eso decimos que la losa trabaja en dos sentidos. Quiere decir que ahora prácticamente la losa vamos a diseñar riel, bastón y tensión en el sentido corto y riel, bastón y tensión en el sentido largo, ¿no? Para nosotros determinar este tipo de llamémosle de losas, vamos a diferenciar también que el paso número 2 va a ser entonces diseñar el espesor de la losa. El espesor de la losa, como lo habíamos visto en las clases introductorias al diseño, pues decíamos en cierto punto que iba a ser, llamémoslo, o llamémosle, mejor dicho, el espesor era igual para losas simétricas, iba a ser A más B dividido 90. O en losas asimétricas, que iba a ser el perímetro dividido 180, ¿no? Pero como esta es una losa rectangular, pues creería yo que no hay problema. Por lo tanto, decimos 3.45 más 4.25 dividido 90. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, nos dice que nos daría aproximadamente, vamos a ver, 3.45 más 4.25 dividido 90, nos da 0.085, que lo vamos a poner como 0.9, que serían, pues, 9 centímetros, ¿no? Pero crear una losa de 9 centímetros, imposible. Tal vez de 10, pero siendo una losa muy delicada y su sentido de deformación va a ser muy complejo de tratar. Esto, compañeros, nos da un parámetro, pero no nos dice esto es una medida exacta. No nos dice, miren, ustedes están obligados a trabajar estos 9 centímetros. Entonces nos vamos a lo que nos dice el ACI. El ACI establece que el espesor de la losa debería de ser el sentido largo de la deformación dividido 33, que en este caso sería 4.25 dividido 33, lo que nos dará aproximadamente 0.13 metros, es decir, 13 centímetros. Ahora, aquí está lo complicado y es donde él le dijo a ella, ¿qué uso? ¿9 centímetros o 13 centímetros? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, preguntando uno por uno. Brian, ¿qué utilizarías? 9, 13, 15, 12. ¿Qué utilizarías? Lo dejarían en 12, ingeniero. Ok, Porque considero que es una cantidad entre el 9 y el 13. bien, Pero tenemos que cumplir también con lo que dicen las normas sísmicas. por supuesto. Está Excelente. bien en 13. Ok, Pauli dice 13. Muy bien. Cristian. Bueno, sí, Brian. Es que también tomaba en cuenta una cosa que dijo usted, no me recuerdo si en este curso o en el otro, donde decía que también unas losas de 13 centímetros en un área sísmica también ya suele ser muy pesada. No, entonces por eso lo bajo a 12. Muy bien.
excelente. Ahí tocaste un punto bastante importante, fíjate vos. Ok. Y eso sí lo había dicho en tipología 2, pero lo volví a repetir acá. Al inicio, cuando vimos toda la parte introductoria del diseño. Si es un diseño no sísmico, pues podemos tener el espesor de la losa entre 10 y 15. Es decir, ya es un rango más amplio, ¿va mucha? Si yo lo quiero, lo dejo en 12. Si yo lo quiero, lo dejo en 13. Si yo lo quiero, lo dejo en 10. No importa, porque el diseño no sísmico se preocupa más por los sentidos de deformación. Ahora bien, asumamos que nosotros estamos diseñando esta losa para el área de las hierbabuenas en San Pedro, Zacatepeques. Lógicamente, es un área altamente sísmica, en donde vamos a tener que tener un diseño sismo resistente, ¿no? Entonces, para el diseño sismo resistente tenemos una gama muy definida de 3 valores. Tenemos el valor de 11 centímetros, el valor de 12 centímetros y el valor de 13 centímetros como tal. No nos podemos ni pasar de 13 ni colocar menos de 11. ¿Qué hacemos? Bueno, la mayoría lo que hace es decir, lo aproximo y lo dejo en 12. ¿Sí? Pero también es cierto que con 11 centímetros la deformación, aunque suele ser deformación controlada, pues también esta deformación suele ser un poco más vistosa porque la losa no tiene mucha rigidez. Y una losa de 13 centímetros, pues también suele ser una losa bastante pesada, aunque sea solo 1 centímetro llamémosle, de espesor. Esto generaría 331.5 kilogramos, que sería aproximadamente 730 libras. Si tenemos un valor soporte de 6 kilogramos por metro cuadrado, prácticamente nuestra estructura no colapsa, pero empieza a tener problemas. Entonces, y solo con 1 centímetro, imagínense. Entonces aquí, esta parte la tenemos que tomar en cuenta. Pero así como la tenemos que tomar en cuenta, también tenemos que tomar en cuenta nuestro criterio como diseñadores. Lo que nos diría entonces que acá los valores deberían oscilar entre 12 y 13. Bueno, yo me voy con lo que dice Brian y nos dice 12 porque una losa de 13 ya es una losa muy pesada. Tenés toda la razón, pero también me voy con lo que decía Pauli, que son 13 centímetros, porque prácticamente 13 es lo que nos dice el ACI, ¿sí? Entonces acá, pues, insisto, ya es cuestión de criterio profesional. En este caso, para este ejemplo muy puntual, yo lo voy a dejar como 13 centímetros. ¿Por qué? Supongamos que de pura mala suerte haya un sismo de gran intensidad y supongamos que pura mala suerte mi estructura empieza a colapsar. Imagínense que vayan a la municipalidad y le pidan su memoria de cálculo de la losa que construyeron ustedes. Pues lógicamente, lo primero que van a ver, ¿cumple con las normas? ¿Sí o no cumple? Si yo dejo una losa de 12 centímetros, pues no cumple. ¿Quién es el culpable? Ah, el arquitecto que diseñó esto. Bueno, entonces mejor me voy a lo seguro y coloco 13 centímetros. ¿Dónde voy a poder yo, llamémosle, dónde voy a poder disipar esas 730 libras de peso que me genera ese centímetro extra? Bueno, mis zapatas las hago un poquito más grandes, mis columnas las hago un poquito más grandes, al igual que mis vigas le pongo un poquito más de refuerzo y prácticamente este centímetro extra va a ser imperceptible. Retomando, entonces, vamos a decir que el espesor sería de 13 centímetros. Tomando en cuenta este espesor, ahora nos vamos a ir al paso número 3. El paso número 3 le vamos a llamar nosotros el cálculo, mejor dicho, no el cálculo, perdón.
es la integración de cargas. Ok, pero ojo, ahora ya no estamos diseñando solo el sentido corto y ya no estamos diseñando solo el sentido largo. Ahora estamos diseñando ambos sentidos. El procedimiento que usualmente deberíamos de generar es diseñamos primero el sentido corto y después diseñamos el sentido largo. Ok, está bien, pero también podemos diseñar ambos sentidos monolíticamente, es decir, en un solo paso. ¿Yo cómo lo hago? Bueno, yo hago mi tablita donde coloco sentido corto y sentido largo. Y lo trabajo de manera, llamémoslo, lo trabajo de manera conjunta. Divido mi cuaderno en dos y lo trabajo de esta manera. Ok, veamos. La carga viva en el sentido corto va a ser igual a la multiplicación de la carga viva por el área dividido el sentido corto de la deformación. Es decir, va a ser la carga viva de diseño por el área de la losa dividido el sentido corto. Como dijimos que era para una vivienda, vamos a decir que la carga viva va a ser 250 por el área que era 3.45 por 4.25. Esto dividido el sentido corto, que sería 3.45. ¿Cuánto nos quedará eso? Bueno, calculemos 250 por 3.45 por 4.25 dividido 3.45 nos da prácticamente 1062.5 kilogramos por metro. 1062.5. Ok. Calculemos ahora la carga muerta. La carga muerta va a ser igual al cálculo o a la sumatoria de todas las cargas de ocupación que tengamos dentro de nuestra estructura. ¿Se recuerdan cuáles eran las cargas que teníamos dentro de nuestra estructura? Bueno, podemos ver ahora el peso propio, la sobrecarga, el repello, el piso, las instalaciones, el relleno. Por ejemplo, si ustedes van a usarlo para un gimnasio, pues las cargas de las pesas. Si ustedes lo van a utilizar para un hospital, por ejemplo, los tanques de oxígeno, las camillas, es decir, todo que influya directamente sobre la utilización de la carga muerta. En este caso, por cuestiones de tiempo, creo que lo vamos a hacer de una manera resumida, ¿sí? La carga muerta la vamos a definir en dos. Solo déjenme ver aquí. La carga muerta la vamos a resumir como la sumatoria de todas las cargas muertas, ¿no? En este caso, la sumatoria de las cargas muertas vamos a asumir que es 165. Más la sobrecarga que vamos a decir que es 150. Esta es la sobrecarga y esta es la sumatoria de las cargas muertas. Cargas muertas individuales, ¿no? Que eras, insisto, sobrecarga, llamémosle, ¿qué más? Repello, relleno, piso, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y así sucesivamente. Entonces, para calcular ahora la carga muerta, pues vamos a tener prácticamente que la misma fórmula, donde esta sumatoria la vamos a multiplicar por el área, que es
3.45 por 4.25 dividido el sentido corto, que es 4.25. Bueno, pero dirá alguien por ahí, Inge, me hace falta una carga muerta. Pregunto, ¿qué carga muerta hace falta? El peso de la losa, ¿no? Sí, el peso. Por supuesto, el peso propio. ¿Cómo calculo el peso propio? Bueno, a este valor que vamos a obtener, le vamos a sumar la multiplicación de el peso específico del concreto, multiplicado por el espesor, que era 0.13, multiplicado por el área de la losa, que es 3.45 por 4.25. Todo esto dividido el sentido corto de la deformación, que es 3.45. ¿Cuánto me quedará este valor, compañeros? ¿Quién me lo puede decir, por favor? $1,326. 1.326. Tampoquito. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Sí, fíjate que a mí me quedó otro valor. Vamos a rectificarlo. Vamos a ver. Fíjate que me sale otro valor, no sé. A mí me sale un valor de 2029, no sé. Sí, sí. 2.664.75 kilogramos por metro, tal y como lo había escrito Bennett. No sé si a alguien más le sale ese valor. A mí también. Ok, entonces sería de revisar, Estuardo. A lo mejor colocaste un más en lugar de un por y por ahí te pudo variar. Bueno, entonces esta es la carga viva y esta es la carga muerta de la losa en el sentido corto. Calculemos ahora la carga última. La carga última será igual a 1.6 de la carga viva más 1.2 de la carga muerta, ¿no? Carga última será igual a 1.6 de la carga viva, que era 1062.5, más 1.2 de la carga muerta, que eran 2664.75. Por lo tanto, la carga última, ¿cuánto nos queda, compañeros? ¿Alguien ya tiene el valor, perdone? A mí me queda 4.897.7. No sé si estoy bien. 4.897.7 kilogramos metro. Sí, sí estás bien. A mí me queda exactamente lo mismo. Bueno, eso es el sentido corto.
Ahora calculemos en el sentido largo. En el sentido largo vamos a tener que la carga viva va a ser ahora la carga viva por el área dividido el sentido largo de la deformación, que nos quedará 250 por 3.45 por 4.25, todo esto dividido 4.25. ¿Cuánto nos quedaría eso, compañeros? Si no estoy mal, nos queda 862.5 kilogramos metro, ¿no? Veamos ahora la carga muerta. La carga muerta será igual, calculémoslo de la misma manera. 165 más 150 por 3.45 por 4.25 dividido 3.45, perdón, dividido 4.25 porque es el sentido largo. Sabemos que los 150 provienen de la sobrecarga y de los 125 de la sumatoria de cargas muertas, ¿no? Esos 125 pueden variar dependiendo, pues, del criterio que estemos utilizando cada uno de nosotros. Esto más la carga del precio propio, que sería prácticamente 2.400 por 0.13, que es el espesor, por 3.45 por 4.25. Todo esto dividido 4.25. Por favor, compañeros, ¿alguien me puede dar el dato de la carga muerta? $2,100.15, dice Julio. ¿A alguien le quedó igual o le quedó distinta? Porque a mí me quedó otro valor. Vamos a ver. Sí, está bien. A mí me quedó prácticamente así, lo mismo que a Cristian. 2.163.15 kilogramos metro. Ok. Luego de eso, entonces, vamos a decir que la carga última será igual a 1.6 por la carga viva más 1.2 por la carga muerta. La carga última será igual a 1.6 por la carga viva, que tiene un valor de 862.5 más 1.2 de la carga muerta, que será 2.163.15. ¿Cuánto nos quedaría la carga última, compañeros? ¿Quién me puede hacer favor de calcular ese dato? Nos queda exactamente eso, Brian. 3.975.78 kilogramos metro. Ok, si se dan cuenta, prácticamente el cálculo de la carga última es igual que en las losas con un sentido de la deformación, ¿no? Nos comimos un poquito la parte de calcular la carga muerta, porque yo tengo entendido que eso ya lo tienen pulido al 100%, ¿no? Y que eso, pues, ya no requiere mayor estudio.
Ahora bien, el siguiente paso es el paso al que le vamos a llamar el cálculo de la envolvente de momentos, ¿sí? Al cual va a ser el paso número 4. Paso 4. El cálculo de la envolvente de momentos. Para este paso número 4, tenemos dos condiciones en específico para calcular la envolvente. La condición A nos dice, para el cálculo de momentos, se debe conocer la continuidad con las demás losas. Ok, ¿por qué es importante conocer la continuidad? Ojo, esto es importante porque así vamos a saber de qué manera podemos distribuir los momentos. Porque en el paso número, veámoslo, en el paso número 5, tenemos algo que se llama el balanceo de momentos, que nos sirve para que las losas compartan las cargas con otras losas. Es decir, que todo sea un diseño monolítico. Llamémosle condición. La segunda condición, y es que para esto nos habla de la continuidad. Y la metodología nos dice que una losa es continua a otra cuando más del 50% de la longitud que la conecta está pegada a la otra losa. Ok, aquí estamos hablando de continuidad, ¿no? Si una losa no es continua, pues según los coeficientes que nos da el libro que les acabo de mencionar, pues nos dice, ok, utilice ciertos coeficientes. Si es continua en un lado, utilice ciertos coeficientes. Si no es continua, si sí es continua, y etcétera, etcétera, pues así vamos determinando ciertos valores. A veces nos da que cuando tenemos un lado continuo y uno discontinuo, pues vamos a tener únicamente, un momento, ¿sí? Ya no vamos a tener dos momentos. Pero para ello, compañeros, vamos a descubrirlo la próxima semana. Por favor, no es tarea obligatoria, pero como que si fuera. Las tablas que vamos a utilizar están en la página 378 del libro de Arthur H. Nilsson. ¿Sí? Es este libro de acá, véanlo. Voy a quitar mi pantalla para que lo puedan ver bien. Véanlo. Diseño de estructuras de concreto, Arthur H. Nilsson. Y la tabla que vamos a utilizar es esta, que está en la página 378. Si pueden descargar el libro, buscar esta página e imprimirla, sería perfecto, para que no vengamos en cero la próxima semana. ¿Alguna pregunta, compañeros? No, Inge. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, que tengan una buena noche y nos vemos el próximo día de clases. Que descansen. Feliz noche, Inge. Buenas, Inge. Gracias, Jorge.